Buen día. Hoy vamos a aprender a crear formularios en una base de datos de Access. Para ello, abrimos el programa de Access. A la parte izquierda aparece el botón Base de datos en blanco. Lo selecciono. Y en la parte inferior derecha nos pregunta el nombre que le vamos a dar a la base de datos. Para ello vamos a escribir hoy formularios, así se va a llamar nuestra base de datos. Hacemos clic en el botón crear. Y nos aparece la ventana en donde nos va a pedir que antes de crear la base de datos o los formularios, lo que debo hacer es crear primero las tablas. Para eso recordemos algunos ejemplos de tablas. Por ejemplo, profesores, que va a tener un campo que se llama código, nombre, apellido, materia y salón. Nos devolvemos a la base de datos. En la parte superior de la primer pestaña que me aparece está marcado como tabla 1. Oprimo el botón derecho del mouse, hago clic en vista de diseño y ahí voy a escribir el nombre de la tabla. Por ejemplo, profesores. Y oprimo aceptar. Cuando yo oprima aceptar, me abre la vista de diseño en donde me dice cuáles son los campos que voy a utilizar. Recordemos, el primer campo se llama código. Entonces vamos a escribir código. Y de una vez miremos que ese código va a contener una letra y un número. Por esa razón, en el tipo de datos le voy a decir que es de tipo texto. Para nuestro caso o para versiones más nuevas, elegimos texto corto. Nuestro segundo campo se va a llamar nombre, que también va a contener unos datos de tipo texto. El tercer campo, apellidos, que también va a ser de tipo texto. El siguiente campo, materia, que también es de tipo texto. Y el último campo, salón. Vamos a suponer que nuestros salones van a estar marcados con números 101, 201, 301. Si eso es así, vamos a elegir que nuestro tipo de dato va a ser número. Cierro la ventana interna y él me pregunta, ¿desea guardar los cambios en la tabla? Y le tengo que decir que sí. Ya creamos nuestra primera tabla. Con esa tabla que creamos, entonces ahora vamos a crear un formulario. Voy a seleccionar la tabla a la que le voy a crear el formulario. Me voy a la ficha crear y hago clic en el botón formulario y me muestra esta ventana. Ese va a ser nuestro formulario a través del cual voy a ingresar los datos. No le voy a hacer ningún cambio por ahora. Cierro la ventana, él me pregunta que si desea guardar los cambios y le digo que sí. Me pregunta qué nombre le quiero al formulario y le voy a dejar el mismo nombre, profesores, y aceptar. Ahora observen que al lado izquierdo aparece una tabla que se llama profesores
y un formulario que también se llama profesores. Están distinguidos por el título y aparte de eso los iconos son diferentes. El icono de tabla es gris y el icono de formulario es rosado o rojito. Bueno, vamos a crear una nueva tabla. Entonces vamos a crear tabla y vamos a repetir los mismos pasos que hicimos antes. Botón derecho del mouse, vista de diseño. Vamos y miramos cuál es la siguiente tabla que voy a crear, que es la de materias. Entonces, esa tabla se va a llamar materias. Oprimo aceptar y miro cuáles son los campos de materias. Entonces, el código de la materia es código, que también dijimos que era de tipo texto. El nombre de la materia, que es de tipo texto también. El campo, que es de tipo texto, pero nos dicen acá en el ejemplo que necesitamos es elegirlo. Entonces miremos o recordemos cómo hacemos para elegir ese campo. Me voy a la ficha búsqueda, que está en la parte inferior. Aquí en donde está el cuadro de texto, hago clic en este botón de la derecha y voy a seleccionar donde dice cuadro de lista. Tipo de origen de fila. Hago clic en la derecha y luego escojo nuevamente lista de valores. Y ahora sí, aquí donde dice origen de la fila, voy a escribir los nombres de los campos de los cuales pertenece esa materia. Entonces, por ejemplo, el campo matemático, o escribo punto y coma, espacio, el campo científico, punto y coma, el campo de humanidades, punto y coma, el campo de sociales y el campo artístico. Ya tenemos ese campo, ahora nos vamos al siguiente, que son el número de horas semanales. Entonces, horas semanales. Y ese, como va a ser un número, elijo ese tipo de dato, número. Cierro la ventana interna, a guardar cambio le digo que sí. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Selecciono la tabla materias, me voy a la ficha crear, hago clic en el botón formulario, cierro la ventana interna que me muestra, a guardar cambio le digo que sí, le dejo el mismo nombre de materias y aceptar. Y ahora sí, tenemos dos tablas, una que se llama materias y otra que se llama profesores, y también tengo dos formularios, uno que se llama materia y otro que se llama profesores. Ahora vamos a ingresar los datos, pero a través de los formularios. Para eso selecciono el formulario, oprimo el botón derecho del mouse, selecciono la opción abrir y empiezo a llenar los datos. Recuerden que la materia tiene el código M y un número. Entonces M001. Nombre. Entonces digamos que álgebra. Álgebra.
y álgebra pertenece al campo matemático. Y el número de horas que tenemos a la semana, digamos que sean 4. Oprimimos la tecla Enter y aparentemente se borró, pero en realidad ya quedó guardado ese registro. Ya lo vamos a mirar. Entonces vamos a escribir otro registro. Entonces M002, nombre, digamos que dibujo artístico. Dibujo artístico pertenece al campo de artístico. Y el número de horas, 2. Oprimo Enter y ahora sí miremos. En la parte inferior nos aparece un cuadro que nos permite con el botón primero seleccionar el primer registro que yo ingresé. Con el botón último me deja ver el último registro que yo ingresé. Con este botón me permite devolverme de a uno o avanzar de a un registro. Cerremos esta ventana y miremos en la tabla qué sucedió. Oprimo botón derecho del mouse sobre el nombre de la tabla, le digo abrir y observen que tenemos 2 registros con sus nombres, el nombre del campo y el número de horas semanales.